Hola, bienvenidos a una nueva guía de Moviéndose del Fuego. Mi nombre es Corras y el día de hoy vamos a estar viendo al Caballero de la Muerte Sangre en Dragonflight en la beta, prácticamente. Bueno, esta fue mi clase durante todo Shadowlands, así la conozco bastante bien. De hecho, es mi clase desde Breath of the Lich, creo. Así que, sigo, Cataclismo. Así que la conozco un montón y me siento muy cómodo jugando Caballero de la Muerte. Y Sangre es una de las especializaciones más fuertes que tuvo en las últimas partes de Shadowlands, así que vale la pena revisarla un poco. Esta va a ser una build, digamos una guía no super meta, realmente no sabemos cómo van a ser los números en la salida de Dragonflight, así que voy a basarme en lo que conozco de la clase y en lo que más o menos me parece que va de lo que va a ir, como para poder empezar a jugar la clase, para poder empezar a hacer, si nunca la jugaron, si es la primera vez que tanquean o si simplemente eh, jugaron Cayó a la Muerte, pero se descubrieron que cambió un montón desde que lo jugaron ustedes, no sé, en Legión, en Misto Pandaria, yo no sé. Bien. Como saben, está el tema de los talentos. Los talentos nuevos, acá está todos los talentos como lo puse, las especializaciones. Elegí sangre, obviamente, también este escarche profano. Pero bueno, vamos a ver. Acá, como si no sabían, hay una rama única para digamos, para todos los caballeros de la muerte, es la misma rama, y una única para sangre. Bien. Cayó en la muerte, sangre empieza con un golpe letal, ya gratis. Así que eso no lo van a poder pensar porque es parte de nuestras habilidades core, digamos. Bien. Después, obviamente, caparación antimagia es una de las habilidades insignias de Caballero de la Muerte. Y acá le puse también cadenas de hielo, que si bien cadenas de hielo realmente no me importa. Lo que sí me importa es el hada mental. ¿Y por qué el hada mental? Porque es nuestra interrupción. Y un tanque sin interrupción, la verdad que no, la verdad que no. Después le mejoré la interrupción con anticipación, que hace que cuando los logras interrumpir a los bichos, te dan un poco de poder rúnico. Y esto nos va a servir para curarnos más. ¿Sí? Acá hay una linda sinergia. Escarcha permanente hace que tus ataques automáticos te pongan el escudo. Realmente este escudo es un poco despreciable lo que te protege, pero es pasivo, es pasivo. Y realmente se lo puse porque me sobraban puntos. Lo que sí me interesaba poner es esto. Me interesa Liga del Hielo, que es un defensivo fuerte, que aparte nos va a hacer inmune stun. Eh, Está muy copado, 2 minutos de reutilización, porque lo reduje con esto, con aclimatación, que reduce 60 segundos el tiempo de reutilización. Esto es bastante bueno, un defensivo muy fuerte por 2 minutos, cada 2 minutos está realmente muy copado. Bien, acá golpe letal mejorado para que golpe letal reduzca el costo y aumente más la sanación. Ya vamos a ver que podemos reducir el costo de otra manera. Mejoramos la barrera antimagia para que tengan menos reutilización y nos, digamos, dure más y nos reduzca más daño. Eh, Pasa 40 segundos, muy copado, muy copado. Se lo usan bien, pueden zafarse un montón de debuff del enemigo, poner que te va a poner digamos, un dot potente con algo que no se puede interrumpir. Bueno, muchas veces esto directamente lo que hace es cubrirtelo y no te lo pone. Bien, después le puse avance a la muerte, que otorga 25% más de velocidad de movimiento durante 4 segundos. Y ojo que el caballero de la muerte pasó de ser una de las clases menos móviles en cuanto a melee a una de las clases más móviles en cuanto a melee. ¿Sí? Porque tenemos no solamente dos habilidades para movernos, sino que una de ellas está muy potenciada. Muy potenciada. Aumenta un montón la velocidad. Bien, encima no nos pueden interrumpir. No, no está bueno. Bueno, después le puse veterano de tercera guerra para que aumente, digamos, nuestro aguante. Si me está peleando un bicho mientras estamos haciendo esto, no sé por qué está peleando un bicho. Bien. Acá puse que aumente la evasión. Realmente no me interesaba mucho esto de la evasión, pero sí me interesaba esto que aumente la fuerza 2%. Porque me pareció muy potente. 2% de fuerza es un montón, chicos. Es realmente un montón. Bien. Zona antimagia es una utilidad que recuperó Caballero de la Muerte y no puede haber Caballero de la Muerte sin zona antimagia. Más si van a raid, esto es fundamental. Fundamental. Y la podemos mejorar para que aumente, digamos, el tamaño y consigamos poder rúnico por la cantidad absorbida. Esto está realmente muy bueno. Eh, los van a amar. En raid los van a amar si van con esto. Bien, le puse el asfixiar. Qué sé yo, es un stun. Esto, miren, esto sí que es copado y esto es muy nuevo y realmente me interesó.
hace que los efectos de absorción sean 15% más efectivos sobre vos mismo. A ver, el Caballero de la Muerte tiene un montón de absorciones. La maestría le da absorción, pero no solamente eso, sino que todas las clases que le pongan absorción, como por ejemplo puede ser, no sé, el sacerdote de disciplina, que te pone el escudo, bueno, va a ser 15% más efectivo sobre vos. Muy copado, muy fuerte. Bien, acá puse para que los ataques automáticos tengan la posibilidad de generar poder rúnico, más poder rúnico para curarnos más con golpe letal. Sí. Voluntad de Necrópolis es un pasivo que cuando tenés menos de 35, menos de 30% de la vida te reduce el daño en 35%. Esto va a hacer que el Caballero de la Muerte pueda sobrevivir un poco más, porque sabemos que el Caballero de la Muerte, el problema que tiene es que no tiene escudo, no tiene forma de, digamos, de bloquear mucho el daño recibido, si no podemos curar. Pero cuando tenemos poca vida, esto va a hacer que las sanaciones nos sean más fáciles de hacer, porque tenemos poquita vida, nos van a pegar un poco menos cuando tenemos menos vida y nos va a dar más oportunidad de curarnos la vida. Bien. Consumir runa tiene probabilidad de aumentar la fuerza en 6%. Esto prácticamente lo tienen todo el tiempo. La maestría en runas. Casi todo el tiempo tienen 6% de fuerza. Y miren, 6% más 2% es 8% de fuerza totalmente gratis todo el tiempo. Y acá le puse extremidad de abominación. Esta es la habilidad de los Maldraxxis. ¿Sí? Esta habilidad es prácticamente como una especie de grips, ¿sí? De tracciones letales que le lanzan a los enemigos todo el tiempo si no la conocían. Que hace un montón de daño, hace un montón de daño, o sea, le va a poner, digamos, un daño, una utilidad, pero además le va a generar 3 cargas de escudo óseo. Escudo óseo es una de nuestras, digamos, cosas que vamos a usar, porque vamos a hacer todo alrededor de lo que es el arma de runa danzantes y vamos a necesitar el escudo óseo. Bien, eso por parte, bueno, sí, después este está a nivel 60, así que cuando lleguen al nivel 70 van a poder ponerle más cosas. Yo les recomendaría tal vez ir por algunas cosas de utilidad, ¿sí? Eh, no vi muchas cosas más útiles por acá, sí, está esto con L, qué sé yo, no sé. Fíjense, fíjense. Pero esto es lo básico. Para el nivel 60, cuando lleguen a 70 van a ir haciendo un par de cosas más. Caballero de la Muerte de Sangre tiene también su rama específica de sangre, que ya no viene gratis con golpe de corazón. Golpe de corazón es un clip, prácticamente. Estoy parado en el agua. Es un clip, así que no. Nada que decir. Va a gastar runas, va a generar poder rúnico. Bien, acá le puse tanto rasgamédulas como hervor de sangre. ¿Sí? El hervor de sangre va a poner la plaga a todo lo que tenemos alrededor nuestro. Fundamental porque va a ser curación pasiva. Y rasgamédulas obviamente es nuestra habilidad más importante. Rasgamédulas lo que va a hacer es ponernos cargas de escudo óseo. El escudo óseo no solamente va a aumentar nuestra armadura, sino que también va a ser un montón de pasivos más que le vamos a ir poniendo a lo largo de los talentos. ¿Bien? Plaga carmesí hace que los ataques automáticos puedan, digamos, hacer que nuestra muerte de descomposición sea instantánea y no cueste runas. Solamente utilicen muerte de descomposición en este caso. De hecho, háganse un macro para tirárselo abajo sus pies. Fíjense en Google, esta es la guía de cómo hacer este macro. Y me lo van a agradecer. Bien. Sangre vampírica, nuestro defensivo, digamos, clásico de Caballero de Muerte. Te lo lanzas, te curas más. Y te dan más absorciones que se junta con esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Este acá? No, ¿dónde está? Aquí hagan más absorciones. Esto. Conjunto con esto. Bien. Hablando del tema del escudo óseo, acá Osario nos va a dar, cuando tengamos 5 garras de escudo óseo, va a hacer que el golpe letal cueste menos runas, menos poder rúnico, y aumenta nuestro poder rúnico máximo. Bien, en conjunto con esto que nos reduce el golpe letal el costo, esto, con 5 runas, vamos a tener un golpe letal a 35 de poder rúnico, que es muy bajo, se puede curar un montón. Bien, mejoramos la sangre vampírica. Nada, una mejora básica. Y acá viene lo interesante, arma de runa danzante. Este es un cooldown defensivo barra ofensivo, que hace que generes como un arma extra que le gira alrededor del bicho que vos seleccionás. Esta arma va a copiar casi todas las habilidades que nosotros lancemos, especialmente el hervor de sangre, el golpe del corazón y el rasgamédulas. Esas son las habilidades que más va a copiar. Aumenta nuestra probabilidad de parar 40%, así que prácticamente los golpes blancos no nos van a hacer nada.
Y lo más interesante va a venir en todos los pasivos que van a ir acá abajo. ¿Por qué? Porque tenemos que arma de runa danzante ahora también genera escudos óseos, 5 de un saque, ¿sí? Y cada vez que se consume el escudo óseo, que se consume cuando nos pegan melee, va a reducir el cooldown, ¿sí? Y no solamente eso, sino que invocamos un arma de runa danzante más. O sea, vamos a tener 2 armas alrededor nuestro. Y aumenta su duración 8 segundos. Es mucho, es realmente un montón. Con esto van a pegar muchísimo. Y no solamente eso, sino que van a aumentar su probabilidad de parada también muchísimo. Cuando este arma de runa danzante activa, prácticamente van a ser inmortales, ¿sí? Raro que los puedan matar con eso. Bueno, escudo óseo también aumenta nuestra salud máxima 1% por cada carga. Recuerden que pueden tener hasta 10 cargas, así que son 10% de vida que podrían llegar a tener. eh, en lo real van a tener 5 o 6 cargas todo el tiempo, ¿sí? Así que serán 5 o 6% de vida extra, es un montón. Le puse transfusión de runa para reducir el daño recibido 20 segundos, por 4 segundos 20%. Esto no es muy bueno, pero me parece tener un defensivo chiquito por cuestiones de si necesitamos un poquito más de defensa, me parece que está ok. Golpe de corazón genera más poder rúnico para curarnos más por objetivo golpeado. Recuerden, cuando ustedes lanzan muerte de descomposición y arriba lanzan golpe de corazón, le va a pegar a muchos objetivos más, ¿sí? Así que tenganlo en cuenta. Bien, escudo óseo aumenta 10% la celeridad que tenemos. O sea, todo el tiempo tienen 10% más de celeridad activa. Nunca no van a tener escudo óseo, ¿sí? Así que, nada. Y aparte, aumentamos 10% la armadura que otorga, que no es mucho, pero está bien. Bueno. Capacidad de magia te sana lo que absorbe. Esto es. Esto es increíble. Festín de sangre es un festín, está bárbaro. Bien, transfusión de sangre, esto nos va a dar runas, ¿sí? Lo interesante de esto no solamente son runas gratis, que nos van a venir fantástico para lanzar el rasgamedro cuando lo necesitemos, o golpe de corazón. Sino creo que lo más interesante está en que cuando se consumen los escudos óseos se reinicia un poquito el tiempo de reutilización. Así que cuando dice un minuto, tiene 2 cargas esto también. Cuando dice un minuto, en la realidad serán 40 segundos de tiempo de reutilización, más o menos. Bien, y acá le puse lápida, Tombstone. Esto está muy copado. Ustedes lo que hacen es comerse 5 cargas de poder rúnico. Generamos un montón de poder rúnico. 5 cargas de escudo óseo, generamos un montón de poder rúnico y nos curamos. ¿Sí? Está muy bueno, está muy copado. Ya no genera el escudo que genera. No, sí pone el escudo. Mentira. No sé por qué pensé que no ponía el escudo. Para que me está pegando un bicho. No sé por qué pensé que no ponía el escudo. Sí pone el escudo igual que lo ponía antes. Realmente está muy bueno esto. Es una de las habilidades más copadas que pusieron en Shadowlands. Y le da una sinergia porque esto al consumir 5 cargas de poder rúnico de un saque nos va a reducir mucho el tiempo de reutilización de arma de runa danzante. Así que, no sé, ténganlo en cuenta. Después puse el brazo sanguíneo, que es el Mass Grip, el famoso Mass Grip del DK, que va a atraer todos los objetivos que tenemos cerca. Golpe de corazón tiene probabilidad de aumentar el daño de tu siguiente golpe letal. Esto es pasivo, el daño de golpe letal mucho no interesa. Y se le puse el purgatorio, que esto hace que cuando nos maten, comillas, no nos maten por un par de segundos y nos podamos curar, ¿sí? Está muy bueno. Es como un cheat dead que lo tienen gratis. Y después puse que escudo de sangre, esta es la maestría, absorbe 20% más de daño y dura un poquito más. Bien, cuando tenga más puntos para darle para que haya muerte, yo le recomendaría dar por acá, cualquiera más que les gusta. A mí me gusta un poquito más consumo, ¿sí? Y esta, el voraz que va a hacer que se curen mucho más. Así que tenganlo en cuenta. Bien, ¿cómo va? ¿De qué va el Caballero de la Muerte Sangre? ¿De qué va? ¿Cómo matamos bichos? ¿Cómo nos defendemos? Bueno, miren lo hermoso que es. Primero, acá hay unos cuantos bichos, vamos a traer más porque lo bancamos. Bien. Ponemos acá, arma de runa danzante, extremidad de abominación, juntamos 7 cargas por escudo óseo, lo tiramos ahí, tiramos el Tombstone, lo consumimos todas, ya tenemos 10 otra vez, recuperamos las runas, tiramos la plaga y se murieron todos. Y nos bajó 0 de vida. Bueno, ténganlo en cuenta, no sé, yo les digo, pocos tanques tienen esta capacidad ofensiva y defensiva al mismo tiempo. Ojo, el Caballero de la Muerte tiene algo, creo que pasa mucho, que es que el Caballero de la Muerte o es inmortal
o lo matan de un saque, no tiene punto medio, ¿sí? Así que, no sé, fíjense. Bueno, chiquis, esto fue una guía rápida de Caballero de la Muerte Sangre para Dragonflight de la beta. Realmente me parece va a ser una clase muy fuerte. Esperemos a ver qué viene en el devenir de la expansión. Y si va a estar tan fuerte como pinta ahora. Y con tanta movilidad, porque realmente tener dos conjuros de movilidad pasó de ser el tanque más quieto a uno de los tanques más móviles. Y veremos de qué va. Veremos de qué va. Si les gustó la guía, por favor suscríbanse al canal, denle like y sugéranme la próxima guía que quieran ver. Estamos haciendo una por una todas las guías de todas las clases del juego para Dragonflight. Así que nada, nos vemos la próxima. Adiós.